34 minutos, 19 de noviembre. Reitero, lean el documento de la Suprema Corte de Justicia sobre protección de datos prescindibles. Léanlo, sobre todo los periodistas debemos leer el documento. Los periodistas, comenzando por los periodistas todos, pero debemos leer el documento. Para no desorientar. Por otro lado, aquí hay cosas que no se entienden. ¿Cómo es posible que la Dirección de Migración desacredite el pasaporte de la República Dominicana? Pasaporte dominicano. Y digo que lo desacredite porque han dictado una disposición de que se requiere la cédula de identidad y electoral para salir del país. Usted tiene el pasaporte y le reclaman la cédula. La inquietud llega a los medios y la Dirección de Migración dice que sí. Que es para evitar suplantación. Dios mío. Pero ¿cómo rayos usted va a atribuir mayor garantía, usted que es responsable de las entradas y salidas, mayor garantía al documento local que al documento internacional? Porque si yo soy Cancillería española o norteamericana o francesa, digo, bueno, espérate, aguántame tú ahí. Chequéame y verifícame y tómame la huella a todo el que entra por ahí y verifícalo otra vez, porque ocurre que ellos no creen en su documento de identidad internacional de viajes. Si Migración no cree en el documento, que tiene que apoyarse en la cédula, que de paso ambos documentos, para usted tener cédula, obtener pasaporte requiere de un acta de nacimiento íntegra. ¿Cómo rayos quiere que un documento que en el pasado ha tenido serios problemas de credibilidad, el pasaporte dominicano, porque hasta el hermanito de Sun Yun-un, Sí, el hermano. el líder de Corea, el hermano de ese, que parece que este fue que lo liquidó, Sí. andaba con un pasaporte dominicano en Europa. El pasaporte ha tenido problemas. Avanzamos en un pasaporte que los Estados amigos crean. Y avanzamos realmente. Entonces, ¿cómo es posible que sea la Dirección de Migración la que desacredite el documento de viaje de los dominicanos? Eso no se entiende. Uno espera que pasado el día de hoy o mañana esas cosas se le dan para atrás, porque es que desacredita al pasaporte cuando la Dirección de Migración reclama una cédula. Además, usted no tiene derecho a parar o a evitar que una gente viaje porque no tenga una cédula. Porque sí, pero eso se puede quitar, porque eso, bueno, no diría que es violación de la ley, pero es una medida torpe además. No, que no porque desnuda, es que no desnuda. Sí, correcto. O sea, después de una medida así, no podemos quejarnos de que en España cuando llegues te metan al cuartito y te investiguen y vean en el pasaporte y le den la vuelta, porque ellos tienen sus informantes aquí. Claro. Y desacredita esa decisión, desacredita el documento. Además, en ocasiones uno va a viajar y hay gente que guarda la cédula para no votar en el exterior. Porque no tiene necesidad de andar con una cédula. Incluso, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, si usted necesita un documento adicional, es la licencia. Pero eso es nuevo, Cristian. De 2 o 3 días. Lo de la cédula, ¿no? De 2 o 3 días. Sí, de 2 o 3 días. Pero y ellos lo confirman cuando dicen que es un tema de seguridad. No sé ustedes, pero yo cuando viajo, yo saco las cosas que no voy a usar que fuera. No va a usar, yo también. Alguna tarjeta de crédito, uno te lleva todas las tarjetas. O sea, y esa genialidad, esa creatividad, ese talento creativo de alguien. Cuando le piden explicación, le dicen al Diario Libre que es un tema de seguridad nacional. No, hombre, eso es una torpeza y una medida, reitero, presidente, eso desacredita al documento de viaje de los dominicanos. Desacredita a los dominicanos. Y desacredita el documento como país, como relación de Estado. Eso dificulta, le genera problemas a los dominicanos. Entonces eso es una metida de pata. Otra cosa,
Yo creo que es importante colocar en un primer plano lo relativo a la seguridad vial, salvar vidas. Ayer se dieron unos datos ahí tremendos, unos datos que uno conoce, pero cuando uno lo vuelve a oír, 26.257 muertes relacionadas con el tránsito entre el 16 y el 24, en 8 años. 26.000, eso es una guerra. Muchas guerras en las que no ha muerto esa cantidad de personas, muchas guerras. Quizás todas las nuestras de la independencia y la restauración no se acerca a eso, y otras guerras de esos tiempos. Y tenemos en 8 años 26.257 muertes. Nosotros hemos hablado mucho aquí del tránsito, de la inseguridad, de todos los problemas que trae. E incluso en la misma hablamos de imagen de la República Dominicana también en esta área. Entonces, es importante que se ponga atención y que se privilegie y que se declare la seguridad vial de alto interés nacional. Ahora, yo lo que no entiendo es un bendito pacto para esto. Un pacto para que se cumpla la ley. Una ley del 17. La ley tiene 7 años y no tenemos que firmar pacto. Además, como se llama la Martínez, como Condorito hacia atrás, ¡plof! Cuando yo vi al presidente firmando con sus subalternos un pacto para aplicación de la ley. El presidente firma de primero y firma Morrison después. O sea, el presidente puede estar, yo no concibo el pacto en sentido general, pero el presidente podría estar presente si se valida un pacto como testigo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y lo firma el director de Intram, lo firma el presidente de los industriales que estaba ahí, el jefe, el líder de transporte, el senador Antonio Marte, entre otros. Y de Fenatrano y de esas cosas. Y ese no es el problema. Entonces, ese no es parte del problema. Entonces, repito, es importante que se coloque como y que se le llame la atención al país. Mira, nosotros vamos a centrarnos en la solución de este problema, pero no tiene ningún sentido firmar un pacto y dar una connotación que es un gran pacto para resolver el problema. Y otra cosa fundamental, que siempre lo decimos, cuando usted quiera saber qué va a pasar con una política pública o con un sector en particular del que se ha hablado mucho, chequee el presupuesto de la nación, presupuesto del Estado, que ahora le llaman así. ¿Cuánto se le ha colocado? ¿Cuánto se le agrega? Porque ayer se habló, y es algo que se ha reclamado, de protección a las carreteras. Es algo que se descontinuó y se da un auxilio en carretera muy bueno, muy importante. Auxilio por si usted tiene eventos, inconvenientes en carretera. Pero antes había un patrullaje en carretera y hay una serie de controles mucho más efectivos, y eso se dejó hace años. Si vamos a hacer eso requiere, a propósito de que hablábamos de los carros de los congresistas, eso requiere una logística, eso requiere tener vehículos para eso, quizás motocicletas para eso requiere una fuerte inyección. Hay unas medidas educativas de las que se habló que serían de inmediato, y lo otro para enero, para el 25. Pero tenemos eso en presupuesto. Bueno, se le puede colocar una adenda a lo que se envió, pero lo que se envió era contando con los chelitos que agregaría la reforma fiscal, que no la tenemos. Eso está en el aire. Entonces, ¿cuánto hay disponible para más vehículos y más personal? Y cuando comentaba la graduación, que la saludé, de la Academia de la Policía, en el nordeste, nordeste, hablábamos de que había de los 1,000 y tanto, había 300 para DGC. Ayer el director de DGC decía que tenía poca personal. Entonces, se han agregado estos, pero también eso implica recursos. Están los recursos
o veremos a DGC y a Morrison quejarse en enero de que no llegaron los recursos del plan nacional, ¿cómo le llaman? El plan de 2030, Plan Nacional de Seguridad Vial 2530, que tiene una aspiración, que ojalá lleguemos a la mitad de la aspiración, que es reducir en un 50% las muertes por accidentes de tránsito, que consume alrededor de un 2%, más un 2% del PIB, que era menos lo que se intentaba con la reforma fiscal. Es tan alto el daño económico, primero las vidas, ¿no? El daño económico, que se aspiraba a 1.5 del PIB en la reforma, que todo el mundo rechazó, y esto se consume más de un 2%. Entonces, esa aspiración de disminuirla a un 50% las muertes, bueno, qué bueno. Pero reitero, esas cosas hay que aterrizarlas porque luego vienen las decepciones, y eso sí es terrible. Creo que era ayer que hablábamos, bueno, con el doctor Bautista Rojas Gómez, de que una serie de obras sin concluir, hacen falta recursos para obras de infraestructura que ya tienen muchos años, faltan recursos, el metro, el otro, hospitales, en fin, hace falta recursos. Entonces, si hay situaciones como esta, que es vital, es fundamental, que ojalá desenterrar dinero para colocarlo ahí, perdón, porque todos estamos expuestos a cada minuto. Uno sale desde su casa para la emisora y está expuesto, y al regreso también. Bueno. A los que nos movemos, nos trasladamos, es segundo a segundo expuesto a un accidente. O sea, estamos en riesgo permanente. Entonces, óigame, uno quiere aplaudir una política centrada en esta desgracia, en esta guerra. Es una guerra permanente. Pero generar una expectativa y que en enero no tengamos los recursos es frustratorio y más la sal que el chivo, porque cuando usted escucha lo que se habló ayer en el semanal, y repito, una serie de ideas buenas, estimulantes y esto, pero al final es el cumplimiento de la ley, todo lo que se habló, una ley que tiene 7 años, el cumplimiento de la ley, imputable a la autoridad, la pasada y esta. Usted no se puede prevaler de su falta. Tenemos 3.3, 3.4 de motocicletas. Y de ese 3.3, 3.4, más de 2 millones no tienen registro. Más de 2 millones entraron por pieza, alarmaron cuando la autoridad trata de poner las cosas en orden. Los motociclistas y motoconchistas y etcétera, pues montan protesta y la autoridad recula. Para colmo, lo que citaba Pablo ayer, en la campaña se alabó a ese sector y se colocó casi como patriotas. Todos. Entonces, ahí tenemos una dificultad mayor porque el presidente refería el dato, es alrededor del 70% de los accidentes. Hay motocicletas metidas en los accidentes, un 70%. Entonces es una falta del Estado, de los gobiernos, el control regular eso. Nosotros teníamos por ley que los choferes, los de carro de concho, podían andar sin el cinturón de seguridad. Óigame esa vaina. Explíquele eso a un alemán. Si uno anda solo o con alguien en su familia, tiene que tener cinturón de seguridad. Los dos. Pero un individuo que carga, que tiene un negocio de cargar, de mover personas, no tiene que tener cinturón ni él ni sus clientes. O sea, que hay algún movimiento y él no va a poder tener control del vehículo y mueren 3, 4, 5 personas. Entonces, como ellos protestan o son carros muy viejos, no, está bien, consígnale ahí que no
necesiten el cinturón de seguridad. Pero ¿cómo es eso? Uh-huh. En una ocasión se les prohibió porque no pueden cruzar. Debajo de los túneles. En el túnel de la 27, era Fenatrano. Hicieron un paro frente al Centro Olímpico. La autoridad resistió 5 o 6 horas y luego recularon. Está bien, pueden pasar. Son como 700 metros de una contaminación bárbara. Y a veces usted ve al lado de uno que anda un carro de concho, cristales abajo y 3 o 4 personas envenenándose. Pero la autoridad no quiere problemas con la gente, con los choferes. Después los motoristas. Y después los motociclistas, terribles. Pasan por ahí, por los elevados. A veces los DGZ hacen un esfuerzo y los torean y hay unas carreras tremendas. Y los tigres pasan, los DGZ se cansan y al final el desorden. Y lo del semáforo de luz roja, eso es un chiste. Y lo de una parada de motoconchistas en lugares imposibles, también. Señora, había una parada en la Isabel Aguiar, sur-norte, después de pasar la 27. Esa vía se estrecha, que solo cabe un vehículo que baja y uno que sube. Y inmediatamente usted pasaba la parada. Había una parada. Y yo lo dije, no recuerdo dónde yo estaba, en qué medio. Lo decía con frecuencia hasta que alguien una vez me dijo, sí, pero eso fue autorizado por el ayuntamiento. No puede ser. Yo pasé como 2 años quejándome de la parada de la Tiradentes, esquina 27 de febrero. La parada. Obras Públicas se empeñó, puso protección para que la gente no bajara, el lío. Ahí había choferes que amenazaban a los AMET de entonces. Aquello, un desastre. Y yo siempre recuerdo que los pedí a 3 directores de AMET entrantes. Y lo único que yo le voy a pedir es que controle tal cosa. Yo voy para allá ahora mismo. Estaba en Sol de la Tarde. Yo voy para allá ahora mismo. 2. Sí, ese día lo quitaba. Y yo ahí quejándome. Hasta que un día me encontré a 3 AMET en un negocio ahí la 27 de febrero. Nosotros lo queríamos ver a usted. Yo dije, bueno, ya vamos a pelear. No, nosotros tenemos hijos y a nosotros nos han amenazado de muerte. A mí me dijo un hombre con 3 hijos. Si tú eres hombre, un chofer le dijo, quítelo ahí, muévelo, y nos vamos a matar a tiros. Y me dijo él, yo lo pensé así, esos segundos, rápido, y pensé en mis hijos, y me fui. Y me dijo algo que es cierto. Ustedes, en muchas ocasiones, ustedes llegan después que uno ha reaccionado, cuando ya el chofer ha cometido el abuso. Entonces, son temas de cumplimiento de la ley, de empoderar, un tema de la autoridad. En una gran área son recursos, pero en otro es la aplicación de la ley. Punto. Y el maldito populismo y las campañas electorales PRD. Alimentando esas cosas. Ah, no, que espérate, que van que protesten. PRD. Que se quejen. Pero ahí andan queriendo hacer un lío a la ministra Farideh Raful, gente que está reclamando tener su negocio hasta la madrugada y no dejarle dormir. Y a la música como le dé la gana. Y la música como le dé la gana. Y hasta encuentran apoyo. Infelices, pero otros modestos, y que es lo que quieren que uno se dedique a la delincuencia. No. Que ustedes se sujeten a la ley. Ustedes no pueden joderle la vida a otro por ustedes tener un negocio. Porque ustedes constituyen una minoría frente a la población que necesita ir a trabajar al día siguiente. Hicieron una protesta. Y a veces usted oye la reseña de la protesta prácticamente dándole la razón a los que quieren fastidiarle la vida a la mayoría. Y gente que también no quiere bien a Farideh y cualquier cosa contra Farideh se montan. Qué buen trabajo está haciendo Farideh. Qué bueno. Sí.
Está haciendo su trabajo. Bueno, es una evidencia. Sí, es una evidencia. así es. Esa es una evidencia. Entonces, diablo, es la ley. Así como aquella frase de Clinton, aquella campaña. Es la economía, estúpido. Es la ley, señoras, señoras. Tan simple como tan difícil, ¿no? Uno dice, tan simple como eso y tan difícil como eso. El sujetarse a la ley para aplicarla a todos. Excúsenme que me tomé más del tiempo debido, pero estos temas son tremendos. Vamos a comenzar. Una apuesta por la radio.